un resumen, una síntesis de este panel en más o menos 7 minutos. Así que me anoté algunas cuestiones interesantes y luego, si hay espacio o en la ronda de preguntas, podemos abordar ese tema. En primer lugar, obviamente agradecer, sumamente feliz de estar aquí, de haber compartido este panel con tan renombrados expertos y tener la oportunidad de aprender de ellos y de ellas y también poder compartir con ustedes algunas cuestiones. Me parece que, en primer lugar, dos comentarios muy generales. El panel es sobre diseño institucional y creo que una primera enseñanza que tenemos de la riqueza de las exposiciones de esta mesa es que el diseño institucional evidentemente es muy importante, pero no lo es todo. Aquí hemos hablado de un montón de cuestiones que muy someramente voy a puntualizar a continuación. Y otro comentario general también que me parece importante señalar es que estamos hablando de modelos de diseños institucionales y me parece que obviamente es muy importante cuando nos enfrentamos, como en el caso de México, a reformas legislativas de la dimensión que están ustedes discutiendo, tener en cuenta un modelo como un ideal al cual pretendemos acercarnos, al cual pretendemos llegar. Pero cuando hablamos de experiencias de distintos países, cuando hablamos de sistemas concretos, no perder de vista que tienen historias y que tienen también sus razones de ser en su conformación con determinadas soluciones. Ningún sistema es un modelo ideal. Y cuando nosotros miramos a los sistemas, miramos experiencias, pero no vamos a ver quizá el modelo para aplicar o para traspolar a otra realidad. Entonces, también tener en cuenta eso para no llevar por ahí la discusión a un plano ideal y perder de vista los contextos locales, que son también, obviamente, a donde queremos incidir. Entonces, dicho esto, sí quería hacer algunos comentarios muy breves sobre algunas cuestiones que me parecen muy ricas de este panel para hacer simplemente una síntesis. Primero, en primer lugar, sobre la especialización. Yo creo que es uno de los grandes temas que hemos abordado y hay algunas cuestiones que son claramente consensuadas, me parece, entre todas las presentaciones. Cuando hablamos de especialización, creo que hay un acuerdo que es algo óptimo, que es algo útil y le decimos que sí a la especialización. Sí, con algunas salvedades, como nos decía Miguel, que son muy importantes. Tener claridad sobre qué fenómenos queremos atacar, sobre qué fenómenos delictivos queremos incidir con unidades especializadas, para evitar justamente una atomización en nuestros enfoques que nos lleve a perder de vista justamente las relaciones que existen en los fenómenos criminales y a entorpecer, más que facilitar por ahí la profundización en la persecución penal. ¿Qué nos aporta la especialización? Esto nos lo decía recién Ángela. Básicamente nos aporta la posibilidad de aplicar sobre un determinado fenómeno técnicas especiales de investigación, conocimientos específicos sobre estándares internacionales y sobre cuestiones normativas que hacen a una determinada realidad criminal que tiene su complejidad a veces también en su conformación como delitos. Hablamos de delitos de crimen organizado, delitos de delincuencia económica transnacional, violaciones de derechos humanos que tienen estándares específicos de prueba y de investigación. Nos aporta también la posibilidad de dotar estas investigaciones de personal especializado, capacitado, con mayores recursos y, como esto también surgía de la mesa, con información de contexto. Que no vaya un fiscal a hacer una escena del crimen sobre un homicidio sin tener en cuenta que eso puede estar vinculado con una criminalidad mayor, vinculada a redes criminales, narcotráfico, etc. Jan fue muy enfático y también lo mencionaba Alonso, la relación entre las unidades y la policía. Esto me parece interesante mencionarlo también. Cuando hablamos de ciertos fenómenos complejos, la policía de investigación necesariamente debe estar en algún punto acompañando o bajo el mando de la fiscalía. Esto no quiere decir que la policía de seguridad en función de investigación cumpla una función importante también en el resto de la criminalidad que también va a ingresar al sistema. Esto me parece que es importante aclararlo. Cuando hablamos de especialización nos referimos a una porción que no deja de ser pequeña sobre el volumen de casos que van a ingresar al sistema. Entonces, todo lo que sea unidades de flagrancia, todo lo que sea de criminalidad común, la policía va a seguir teniendo, obviamente, una importancia en la producción de la prueba, en la presentación de esos casos. Pero cuando hablamos de delitos complejos, ahí sí necesitamos una policía judicial y cuerpos de investigación que estén bajo el mando del fiscal, que es quien debe dirigir esa investigación. Otra cuestión que me pareció muy importante y que surgió también de la exposición de Alonso y también nos mencionaba algo Jesús, es el tema de las herramientas que deben tener los fiscales para llevar adelante las investigaciones de delitos complejos. Nuevamente aquí el diseño institucional, la especialización, la creación de unidades es importante, pero no resuelve el problema por sí mismo. Y aquí me estoy refiriendo a dos herramientas que se han mencionado que tienen que ver con la posibilidad de aplicar facultades discrecionales para priorizar los casos y controlar los flujos de trabajo y la posibilidad de contar con
facultades legales para obtener información de parte de colaboradores. Esta idea del colaborador eficaz, o en el caso de Argentina, la reciente creación de la figura del arrepentido. Son dos herramientas que, como ven, implican dotar a los fiscales de mucho poder y mucho poder discrecional para poder profundizar en las investigaciones. Pero también veíamos que es muy difícil hablar de una investigación eficaz de delitos complejos sin estas herramientas. En Argentina nosotros todavía tenemos un sistema de legalidad procesal, que es una, como también lo mencionaba Miguel Ángel, es una ficción también en los sistemas mixtos inquisitivos, que lo único que hace es dificultar la posibilidad de racionalizar la investigación de las fiscalías y dotar de mayores recursos a aquellos casos que requieren mayor esfuerzo investigativo. También tenemos ahora, hace muy poco, se sancionó la ley del arrepentido que permite la colaboración eficaz con muy pocos resultados en casos justamente de corrupción. Y es interesante pensar por qué eso todavía está en pleno proceso, digamos, de investigación en Argentina y en pleno desarrollo, pero una hipótesis bastante aproximada que uno podría pensar es que todavía no hay ningún incentivo para los arrepentidos para arrepentirse porque la persecución penal está muy lejos de ser eficaz. Entonces, mientras ellos no vean realmente una amenaza, no va a haber ningún interés en colaborar, digamos, con la investigación. Y finalmente, vinculado al tema del diseño institucional y a la especialización, sí una mención muy breve sobre estas unidades de contexto y de análisis criminal que también mencionaban Ángela y Jan. Justamente esto nos permite enfocar los casos no como un caso aislado, sino como parte de un fenómeno más grande, y esto requiere ciertamente una especialización y un equipo de análisis con la capacidad de mirar el fenómeno no ya a partir del caso individual, sino a partir de un fenómeno más macro y con otros instrumentos de medición. Y luego algún comentario muy breve también sobre el otro tema que me parece que es central en este panel, que es la autonomía. Y aquí tengo muchos reparos sobre este tema, un poco, digamos, producto de nuestra experiencia en Argentina. Hablamos de autonomía, entiendo yo, porque estamos hablando de el problema central que nos presentan en nuestros sistemas, pero también veíamos que no es solamente en Latinoamérica, que es cómo hacer para investigar los delitos del poder, cómo hacer para investigar la criminalidad vinculada al poder. Entonces, la autonomía aparece aquí como una especie de garantía, como una especie de mecanismo que nos permita a los fiscales llevar adelante estas tareas de persecución del poder sin miedo y sin injerencias indebidas. Pero aquí en este panel han surgido ya varias, me parece, alertas y riesgos que son interesantes por ahí destacar y tener en cuenta. Aquí nos mencionaban la dificultad o el riesgo que puede presentar generar autonomías dentro de la autonomía del Ministerio Público en términos de atomización de la política criminal. Lo decía muy claramente Miguel Ángel, no podemos tener un Ministerio Público con muchas cabezas. Eso puede generar una competencia que sea nociva al interior de las fiscalías. Pienso yo, no surgió del panel, pero me lo pregunto, si también tener fiscales con autonomía encargados de justamente criminalidad económica, corrupción, etcétera, no puede generar también una oportunidad de cooptación sobre esas estructuras y más dificultades todavía para el control de su actuación. Entonces la autonomía aparece de repente también como un arma de doble filo. En la medida que nosotros dotamos a un funcionario de mucho poder y poca rendición de cuentas, si ese funcionario no responde a las expectativas buscadas, puede generar también un retroceso en materia de actuación donde quede cooptado también por redes criminales. Entonces, ¿cuáles serían los remedios que también se han ido mencionando en este panel frente a esta dificultad de investigar el poder desde el poder mismo? Yo creo que en lugar de llamarlo de autonomía, digamos que nos lleva a esta, por ahí, confusión en términos de quién va a llevar adelante la política criminal, quién va a tener el poder para dirigir las investigaciones, me parece que lo que de alguna manera Miguel Ángel y otros panelistas fueron mencionando tiene que ver con dotar a los fiscales de ciertas inmunidades funcionales, ciertas garantías para su actuación en el marco de sus funciones que les permitan avanzar con las investigaciones sin injerencias indebidas. Y esto tiene que ver obviamente con los mecanismos de designación en el cargo que nos garantizan ciertos perfiles, cierta idoneidad técnica, etcétera. También con ciertas garantías de estabilidad en el cargo, que su duración sea permanente, que no estén sujetos a remoción arbitraria por parte o discrecional por parte de sus superiores, que exista un estatuto de faltas y de buena conducta y que se pueda garantizar su permanencia en tanto se garantice la buena actuación en el cargo,
que existan garantías para la remoción, etc. Y luego aparecía otro remedio que me parece muy importante, que tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Aquí surgió en este panel principalmente a partir de la idea del querellante, cómo las víctimas, o en ciertos casos de interés público, como puede ser delitos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, interviniendo como partes en el proceso penal y de esa forma también generando impulso propio sobre la Fiscalía y un mecanismo de control al interior del sistema. Me parece que esa es una dimensión absolutamente importante y de hecho es lo que ha justificado en buena medida la expansión de las facultades de las víctimas en todos los sistemas procesales de Latinoamérica, incluso impulsado mucho también por la jurisprudencia del sistema interamericano. A mí me parece interesante mencionar otra dimensión de la participación social, no ya tanto, digamos, como actor en el proceso, sino pensando más en el proceso mismo de implementación de las reformas. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que tener en cuenta que cualquier reforma procesal y cualquier implementación de un nuevo sistema de justicia no pasa solamente por la discusión normativa y por la sanción de una nueva ley. Son reformas que llevan mucho tiempo, que tienen muchas fases, que tienen avances y retrocesos. Y ahí es donde es vital la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de las implementaciones de la reforma. Entonces, hay muchas etapas que van a tener que ver con la discusión, pero luego vendrán otras que tendrán que ver con la capacitación, con la impugnación, con el control de la actuación de los funcionarios, donde la sociedad tiene mucho que decir y donde también se deben prever mecanismos para que eso suceda. Y aquí obviamente tienen que generarse instancias básicamente de rendición de cuentas. Me parece que esta sería también la otra pata de este mecanismo para garantizar la actuación de la Procuraduría, del Ministerio Público contra el poder. Por un lado, dotarlo de ciertos mecanismos de estabilidad, ciertas inmunidades, pero por otro, generar mecanismos institucionales que los obliguen a rendir cuentas sobre su actuación y de esa forma darle la oportunidad también a la sociedad civil de controlar permanentemente el funcionamiento de la Procuraduría. Con eso terminaría yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a darle brevemente la palabra a Jan Simon, que me la ha pedido por unos minutos porque tiene una idea que se le quedó en el tintero. No tengo una idea, sino más bien la única cosa que sí se me ocurrió al escuchar a los dos es que quizás nosotros nos hemos olvidado de lo que fue el tema que toqué al principio. No es solamente un tema de la construcción de la institución, ni de los procedimientos, sino más bien también de la definición de su materia. Insisto, el artículo 21 de la Constitución Federal, conjuntamente en la lectura de la Ley de Seguridad Nacional, da un contenido al sistema de justicia penal que no debería tenerlo. Someter la acción penal y la justicia penal a la seguridad pública es no entender el planteamiento de Franz von Liszt hace más de 100 años. Es un sistema de doble vía, como el peligro de la segunda vía, de expandirse demasiado. Nosotros llamamos eso desde hace ya varios años derecho penal del enemigo, pero es peor someter todo el sistema de justicia penal a un sistema de seguridad pública. Eso yo quiero que eso quede claro, que independientemente de lo que estemos hablando acá de instituciones y procedimientos y modelos, la sustancia es al final la que cuenta. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los panelistas al habernos compartido sus experiencias y sus ideas, y quiero abrir unos minutos para poder escuchar las preguntas del público. Aprovechemos que ellos están aquí, que pueden profundizar en algunos de los planteamientos que han enviado. Yo tengo una pregunta por escrito que la voy a leer textualmente, aunque creo que mucha de la respuesta ya se ha mencionado aquí, que es cómo se puede realmente lograr una autonomía e independencia cuando todo se politiza y cuando existen sociedades que no participan o no son tomadas en cuenta.
Creo que muchos de los aspectos de esta pregunta también han sido abordados, pero en todo caso quisiera recoger algunas más para que los panelistas puedan responderlas. Aquellas que estén dirigidas a un panelista en específico, por favor, especifiquen a quién se dirigen, y si es que están dirigidas de manera general, pues los panelistas están en la libertad de responder a aquellas que se consideren más cómodos respondiendo. ¿Algunas preguntas? Aquí me van a enviar algunas preguntas por escrito y las voy a leer entonces. A ver, tengo 1, 2, 3, 4 preguntas más. Las voy a leer. No textualmente, pero sí en su contenido esencial. Para Ángela Buitrago, la pregunta es: con el tiempo que tiene viviendo en México, o bueno, trabajando en México, en su experiencia en el sistema de justicia penal acusatorio, ¿considera que México tiene muy pocas posibilidades de combatir los delitos de poder, o más bien ser efectivos en la investigación de estos delitos a través de la Fiscalía o de fiscales que han sido puestos por vínculos políticos? ¿Cuál sería su propuesta para designar un fiscal idóneo? Para Jean-Michel Simons, afirmo que Panama Papers, Paradiso Papers, Wikileaks, etc. Estamos bajo el dominio de un Estado corrupto y un mercado corrupto. ¿Está de acuerdo en que debemos construir un Estado transparente y un mercado transparente y un nuevo orden con base en el combate preventivo de la corrupción, transparencia de origen y empoderamiento de la participación ciudadana? Aquí hay una pregunta abierta. Si bien es cierto que un fiscal no puede sustituir a un juez, se debe dejar claro que, de no lograr una autonomía total de la Fiscalía, es necesario hacerla a un lado de vicios políticos y criminales del Poder Ejecutivo y transferirla al Poder Judicial. Esto porque, al igual que perseguir el delito significa investigación y pruebas, perseguir a un presunto delincuente significa intentar adivinar quién cometió un delito. Por tanto, un fiscal codependiente de un poder ejecutivo no es lo mismo que un fiscal sujeto a jueces y justicia. Y por último, una pregunta abierta también sobre la Ley General de Víctimas de México. ¿Cómo debe participar el Ministerio Público en la garantía de la reparación integral a las víctimas? Esta pregunta no es abierta, sino está dirigida al fiscal de Derechos Humanos de Chihuahua. Finalmente tengo otras dos más. A todos los panelistas: ¿cómo puede la ciudadanía involucrarse en las gestiones y asuntos cuando el sistema es tan cerrado? Y otra pregunta abierta: después de escuchar la discusión sobre la autonomía dentro de las autonomías, me pregunto si deberíamos incluir en la discusión el tema de la independencia de los servicios médicos forenses. Esa es más específica. Bueno, entonces les paso la palabra. Empezamos tal vez en el orden de la mesa. Creo que de repente Jan, luego Ángela, o los demás que quieran tomar las preguntas generales. Entiendo la pregunta en el sentido que más vale la prevención que luego después que haya un hecho delictivo, reprimirlo con sistemas deficientes. Más o menos esa es la interpretación que tengo de la pregunta. Y es claro, ¿no? Una política criminal trabaja con los dos pies, y en el mundo ideal, el sistema preventivo, es decir, el sistema que crea los desincentivos de algo que es estructurado como incentivo, que es el mercado político, el mercado de las cosas, el mercado de las ideas, para que no se roban capital político, no se roban ideas, sino más bien se siguen las reglas del juego. En el mundo ideal, un economista político
o macroeconomista puede diseñar modelos que pueden servir y predicar que la mayoría de nosotros nos vamos a comportar y autocontrolar, ¿no? En la criminología tenemos varias teorías de la etiología, es decir, que explica de por qué un delincuente se vuelve delincuente, y hay una teoría, gran teoría de Gottfried von Hirschi, que plantean que en el fondo todo es un tema de autocontrol, ¿no? Entonces, los sistemas de autocontrol pueden ser intrínsecos o extrínsecos de acuerdo a la idea que tenemos sobre nuestro comportamiento, ya sea un comportamiento de internalizar valores o de calcular solamente el costo y beneficio de nuestras transacciones. Esto se puede hacer de todo, pero al final del día siempre se nos escapan los que o no se controlan, o en cuanto al cálculo costo-beneficio, o lo calculan mal cuando el sistema está idealmente diseñado, o en la mayoría de los casos, como los sistemas de control no son 100% funcionales, fallan. Y ahí viene la pregunta, ¿quién va a reafirmar la norma violada? Y para eso nosotros en un Estado hemos creado sistemas de reafirmación de normas que en el máximo de los casos es la sanción penal. Si esto es, y ahí vuelvo a Franz von Liszt y al planteamiento de la escuela clásica del derecho penal, la escuela clásica del derecho penal no tenía claro retribución. El fin del derecho penal, de acuerdo a la parábola de la isla de Immanuel Kant, de la crítica de la razón, es simplemente retribución. Dar a alguien que comete una injusticia, justicia. Y con esto se genera el equilibrio en la sociedad y se supone que esto hace con que el sistema social se mantenga. Sabemos muy bien que esto parte de una constante antropológica optimista, del que está sometido a un categórico imperativo que siempre está como espada de Damocles sobre él, y hay que reafirmar a veces la espada de Damocles para que se acuerda que hay una espada de Damocles. La escuela pesimista, inspirada por escuelas neoclásicas y luego después por von Liszt, dice, no, el fin de la pena no es la retribución. El fin de la pena es la prevención. Y la prevención juega con la idea exactamente de los incentivos y desincentivos de comportamientos que creamos a través de un sistema de amenazas, que son sanciones, que siempre van a entrar en el cálculo de la persona que va a intentar quebrar las normas. Al final le voy a contestar la pregunta. Ambas cosas sirven o no sirven. Y de acuerdo a cómo está conformada la sociedad, el énfasis puede ser más en temas preventivos que en represivos, mientras que en otros puede ser al revés. Hay un penalista alemán que se llama Günther Jacobs, de Bonn, que lo pone desde la escuela funcionalista exactamente, fundada entonces por las escuelas iniciadas también por Franz von Liszt. Muchas veces se olvida que es él que lo diseña así. Un derecho penal nunca puede fundar una sociedad. En alemán, das Strafrecht kann Gesellschaft nicht herbeistrafen. El derecho penal no puede generar sociedad, puede solamente reafirmar sociedad.
estados que se sientan excluidos de esta afirmación podría ser revisado. Luego, necesitamos ver el contexto. Yo escucho a todos ustedes y sinceramente los felicito. Ese valor para combatir la corrupción necesita más allá de una autonomía, de todo lo que ustedes han explicado. Lo que realmente nos hace falta, y ese es el estudio mío, porque yo he estudiado, o sea, soy un estudioso en materia de corrupción, soy autor de un libro que se llama Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios para consolidar la gobernabilidad democrática. Y la intención que yo planteo, que es una reforma constitucional al 115 de la Constitución mexicana, es crear los consejos ciudadanos de concertación municipal, que es el acompañamiento que necesitamos todos para que ocurra lo mejor en cada área de la vida municipal, estatal, federal, las instituciones. Y esa es la parte que ustedes, que luchan, arriesgan su vida y sufren lo que ustedes saben de plata o plomo, lo que sigue, para poder alcanzar que sea verdaderamente justo el resultado de su trabajo. Entonces, si podemos, como decía Jan, desactivar la emoción o la ambición por cometer el delito, es a partir de que la ciudadanía en todos los estratos de la función pública tenga un empoderamiento preventivo, solamente preventivo. Y quiero terminar mi comentario con dos cosas, o con dos referencias que me parecen universales y muy válidas. Decía Einstein, o es una frase que se atribuye a Einstein, que decía: si siempre haces las cosas igual o si siempre hacemos las cosas igual,